Hola a todos, bienvenidos. En este vídeo final de la serie dedicada a la computación cuántica tratamos de dar respuesta a una pregunta que surge inmediatamente después de todo el recorrido que hemos hecho. ¿Qué tecnología elegir para diseñar el hardware de un procesador u ordenador cuánticos? Desde luego, no se utiliza el dispositivo del experimento de Esther Gerlach, que nos ha servido para estudiar muchos conceptos involucrados en la computación cuántica, pero que resultaría poco o nada práctico de cara al diseño y fabricación de los procesadores cuánticos. Ello no quiere decir que la tecnología que se va a explicar esté exenta de grandes desafíos y problemas que solucionar para llegar a construir dichos procesadores cuánticos. Muchas empresas y centros de investigación como IBM, que es puntera en esta tecnología, diseñan sus procesadores cuánticos utilizando el llamado qubit transmon superconductor. Transmon, como sabéis y hemos comentado en alguna ocasión, es la contracción o el acrónimo en inglés de Transmission Line Shunt Plasma Oscillation Qubit. Son dispositivos compuestos por una unión Josephson, de la que nos vamos a ocupar a continuación, y un condensador conectado en paralelo, un shunt, con lo que se consigue, como veremos, mejorar el funcionamiento del qubit transmon, como veremos más adelante. Al estudio de los transmones, por tanto, vamos a dedicar este último de los vídeos de la lista de reproducción sobre computación cuántica. El estudio del comportamiento de algunos materiales a temperaturas próximas al cero absoluto tuvo un considerable desarrollo a partir de 1908, cuando Heike Ones consiguió licuar helio. En 1911 observó que la resistividad del mercurio puro descendía bruscamente al descender la temperatura a 4,2 grados Kelvin. Es lo que se llamó temperatura crítica, en este caso, del mercurio. Esto se producía también en algunos semiconductores con diferentes temperaturas críticas, entre 0,01 grados Kelvin y 21 grados Kelvin. Se trataba de un estado superconductor. Otro efecto interesante es el perfecto diamagnetismo, efecto Meissner, que el físico alemán Franz Walter Meissner estudió en 1963 y que ha permitido la construcción de trenes de levitación magnética. Las líneas de campo no atraviesan el material superconductor, sino que, por decirlo así, lo rodean, provocando la levitación de dicho material. En 1957, John Bardeen, Leon Cooper y Robert Riffer desarrollaron la conocida teoría BCS, que lleva las iniciales de sus apellidos, la teoría microscópica mecanocuántica de la superconductividad. Por cierto, que estos tres ingenieros recibieron el premio Nobel en 1972, y también que para John Bardeen era su segundo premio Nobel, tras haberlo recibido en 1956 junto a Walter Brattain y William Shockley por la invención del primer transistor. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes del trabajo o de la teoría BCS sobre la superconductividad? En primer lugar, todo comportamiento superconductor resulta de una pequeña fuerza de atracción entre pares de electrones con energía casi idéntica, los llamados pares de Cooper, encargados de transportar la corriente eléctrica. Aquí empieza a sorprender ya, porque dos electrones se deberían repeler electrostáticamente y, sin embargo, a temperaturas próximas al cero absoluto conseguimos crear esos pares de Cooper a partir de una fuerza de atracción que en cualquier caso es de tipo indirecto, lo que significa que la carga negativa de uno de los electrones distorsiona la red atómica o red cristalina del material de que se trate, en el sentido de aumentar espacialmente la densidad espacial de carga positiva, y esto provoca que el otro electrón se vea atraído, formando lo que se llama un par de Cooper mediante una atracción extremadamente débil, y que se observa solamente a temperaturas, como digo, próximas al cero absoluto. Los pares de Cooper se pueden estudiar como una partícula única, un fonón, pues tienen el mismo momento. En una corriente de pares de Cooper, estos se mueven casi sin colisiones, lo que les proporciona una elevadísima conductividad, es decir, superconductividad. Aquí tenéis en este dibujo cómo sería un electrón de la parte derecha que está atravesando una red cristalina, y al moverse de izquierda a derecha lo que está haciendo es deformar electrostáticamente la red cristalina, provocando una zona de densidad de carga positiva que está ahí, digamos, marcada con una elipse. Eso hace que otro electrón, el de la izquierda, se vea atraído, manteniendo la coherencia entre los dos, es decir, el movimiento de izquierda a derecha, formando, como se ha dicho,
el par de Cooper. Esta longitud de coherencia, que es algo así como la distancia máxima donde podemos encontrar un par de Cooper, pues depende naturalmente, entre otros factores, desde luego, de la temperatura, que tiene que ser una temperatura próxima al cero absoluto. En 1962, Brian Josephson publicó un trabajo sobre las corrientes que podrían circular a través de una fina capa de aislante de unos 10 Armstrong situada entre dos superconductores. Pero esto no se debía a la superconductividad, sino al efecto túnel. Fijaos, si veis la figura, en la parte superior, por encima del substrato, tenemos un superconductor al que se inyecta una corriente. Esa corriente, al llegar a la zona donde está el óxido de la unión, que está marcado en azul, de unos 10 Armstrong, lo que puede producir, siempre que estemos en temperaturas ultra bajas, es una corriente de pares de Cooper a través de ese óxido de la unión y esa corriente saldría por la parte inferior, por el otro extremo del superconductor. Pues bien, las interacciones causantes que hemos estudiado de los pares de Cooper se extienden también por la unión, pero de forma muy atenuada. ¿De acuerdo? Brian Josephson, por cierto, de la Universidad de Cambridge, recibió el premio Nobel en 1973. El efecto túnel está desarrollado en un vídeo que sobre diodos semiconductores hicimos en su momento y está a vuestra disposición en este canal. No obstante, añado ahora que el par de Cooper, al considerarse una cuasi partícula, un fonón, con un momento determinado desde el punto de vista de la mecánica cuántica, posee una ecuación de onda que justifica que la probabilidad de encontrar un par de Cooper después de la unión no es cero. No insistimos más y os recomiendo no perder de vista lo estudiado sobre mecánica cuántica hasta ahora y repasar el vídeo, como digo, sobre los diodos con efecto túnel. Bueno, por lo demás, en la figura vemos también que hay una especie de corriente de control cuyo objetivo es crear un campo magnético, un flujo magnético que va a permitir manipular y conseguir unos efectos realmente muy aprovechables e importantes en este dispositivo que estamos estudiando, este qubit transmon. Bien, también decir que la corriente, o recordar, como hemos dicho, que la corriente de la unión Josephson es menor, por tanto, que la corriente que soportaría el superconductor si no hubiera esta unión, si fuera un superconductor soportando una determinada corriente. Lo que estoy diciendo es que parte de los pares de Cooper están atravesando por efecto túnel el óxido de la unión de 10 Armstrong, pero hay otros que no, que se pueden quedar atrapados en la propia unión, en lo que se llama una isla, en la isla de la unión, y que veremos ahora que es un efecto que hay que intentar compensar, por lo menos, porque siempre se produce. Bien, la corriente máxima de la unión por efecto túnel, por tanto, es mucho menor que la del superconductor. También Josephson demostró la influencia de ese campo magnético que generamos a partir de una corriente de control sobre la corriente por efecto túnel de los pares de Cooper. A este último, esto último es lo que va a posibilitar, como se verá un poco más adelante, la creación y manejo de qubits. Bien, hay que decir también que a este qubit se le llama qubit de carga, y porque, bueno, al fin y al cabo se puede observar que son dos superconductores separados por un óxido, formando una especie de supercondensador entre comillas, en fin, un efecto capacitivo, y por esa razón, y alguna otra que vamos a ver a continuación, se le llama qubit de carga. Bueno, ¿cuál es el circuito, el modelo eléctrico de esta unión Josephson, de este qubit transmon? Lo tenéis en la parte izquierda. Vemos la unión Josephson reflejada con un cuadrado con un aspa, donde aparece también en la parte superior, conectado con este circuito, aparece una capacidad de carga residual que se llama C sub C, y lo que observamos es que el transmon tiene como parámetros significativos, en primer lugar, la E sub J, que es la energía que proporcionan los pares de Cooper que atraviesan la unión Josephson, que depende del campo magnético, del flujo magnético que lo atraviesa, y que lo vamos a controlar con la corriente de control, como decía antes, y una capacidad C sub J, que es el efecto capacitivo de los dos superconductores. Al fin y al cabo son dos superconductores separados por un óxido de 10 Armstrong, y eso es un efecto capacitivo. C sub C, como digo, hay que decir que parte de los pares de Cooper atraviesan la unión por efecto túnel, pero otros quedan atrapados en la propia unión, como hemos dicho en la diapositiva anterior. Es lo que se llama carga residual de la unión, y lo representamos como una especie de capacidad parásita C sub C. La energía que no podemos aprovechar y que se queda ahí residualmente en la unión,
Pues se puede demostrar, lo vamos a hacer, que depende de la carga del electrón al cuadrado, el numerador partido, como refleja la ecuación, partido por dos veces la capacidad total, que es la suma de la capacidad de la unión residual, C sub C, más la capacidad el efecto capacitivo de la unión Josephson, de los dos superconductores. Bien, esta es la expresión de esa energía que no vamos a poder aprovechar en toda su extensión. Bien, la caja con el aspa, como he dicho, se suele llamar en la literatura caja de pares de Cooper. Lo digo por si lo leéis por ahí. Por otro lado, la energía, esa energía que sí atraviesa por efecto túnel a través de la unión Josephson, por efecto túnel, como digo, esa energía se puede demostrar, no lo vamos a hacer, que depende en gran medida de las líneas del campo magnético, es decir, el phi elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Y las líneas del flujo magnético, me refiero, elevado al cuadrado partido por L sub j, que es una inductancia de la unión y que, bueno, que es un efecto inductivo que es no lineal. Esta es la energía, digamos, que vamos a poder utilizar o vamos a poder aprovechar para luego manipularla, como veremos después, y poder conseguir efectivamente los autoestados energéticos que me van a permitir construir finalmente el transmón. Pero antes de eso, veamos qué efecto tiene el flujo magnético, el campo magnético que aplicamos a través de la línea de control sobre la unión Josephson. Fijaos. Si no hay campo magnético, es decir, no hay flujo magnético, mejor dicho, pues la corriente, los pares de Cooper por efecto túnel atraviesan la unión y tiene un valor máximo, el que sea, que he llamado Imax. Pero luego tiene, en función del flujo magnético, una variación de tipo, una función sinc, como veis ahí. Y bueno, lo que observamos es que si ampliamos, o sea, si aumentamos el flujo magnético, la corriente empieza a disminuir. Podéis observar el eje de abscisas de esa representación gráfica y llegando incluso a tener una corriente cero si llegamos a phi sub 0 y así sucesivamente llegamos a 2 phi sub 0 y etcétera, etcétera, según una función sinc tradicional que no vamos a demostrar. Lo importante aquí es, ¿por qué ocurre esto? Pues ocurre esto porque en realidad al aumentar el flujo magnético, la corriente empieza a fluir pares de Cooper de un superconductor a otro y otros en sentido contrario, empieza a oscilar. Empieza a ser, no es una corriente constante o continua, si lo queréis, sino que empieza a ser una corriente alterna, por decirlo así, hasta el punto de que si el flujo magnético, la intensidad de campo magnético que aplicamos es muy intensa, hay un flujo magnético muy grande, lo que ocurre es que esa oscilación de la corriente de pares de Cooper está o puede llegar al rango de los gigahercios. Esto es muy interesante porque vamos a intentar aprovecharnos precisamente de estos efectos que además son reversibles y poder utilizar esas corrientes de control en el rango de los gigahercios para crear estados energéticos cuánticos. Ya veréis cómo es muy interesante este efecto, que es el que vamos a aprovechar. También decir que, claro, toda esta capacidad parásita por efecto capacitivo C sub C que se queda atrapada en la unión, pues genera una diferencia de potencial. Y bueno, es un poco más para que entendáis por qué a esto se le llama qubit de carga o transmón de carga. Bueno, todo lo visto hasta ahora, salvo el efecto túnel, se justifica con la mecánica clásica. Entonces, ¿dónde está el comportamiento cuántico de la unión Josephson? ¿Qué es y cómo funciona un qubit transmón? Uno de los principales problemas para construir un qubit transmón es la aparición de la capacidad parásita C sub C, que almacena energía en esas especies de isla, atrapa pares de Cooper, por decirlo así, como ya se ha dicho. Claro, si recordáis la ecuación de la energía que no podíamos aprovechar y que se queda ahí, atrapada, por decirlo de alguna manera, pues en el denominador aparecía la capacidad total y que era la suma de C sub C más C sub J. Sin embargo, al poner un condensador, un shunt, condensador en paralelo con la unión Josephson, el denominador de esa expresión es mayor. Es la suma de las tres capacidades, la capacidad del shunt más la capacidad C sub C más la capacidad C sub J, y por tanto la energía, por decirlo así, que se queda ahí atrapada y que no podemos aprovechar debido a los pares de Cooper que no atraviesan por efecto túnel, pues es menor, lo cual está muy bien porque estamos consiguiendo que sea no ya menor, mucho menor. Si avanzamos un poquito, sin demostrarlo, podemos obtener cuál es el hamiltoniano clásico del qubit transmón. Porque partimos de esto para que veáis de qué depende. Depende de varias cosas. Depende del número de pares de Cooper n que pasan por la unión, por efecto túnel,
cuya expresión lo tenéis ahí un poco en la parte inferior, depende de N sub C, que es el llamado offset de carga efectiva, es decir, se debe a la existencia de C sub C. Tenemos que ser capaces de inyectar pares de Cooper suficientes como para cumplir con esta dificultad de tener una C sub C, pero que haya pares de Cooper que efectivamente atraviesen la unión Josephson. Y luego, de que los pares de Cooper antes de atravesar la unión y después no están en fase. Hay una fase phi, que es la diferencia de fase entre los pares de Cooper antes y después de la unión Josephson. Bueno, con todos estos mimbres y con el hamiltoniano, que me da clásico, me da expresa la energía de esta unión Josephson, desde luego el hamiltoniano clásico, pero sí que podemos avanzar un poquito más y decir, la función de onda psi del par de Cooper, que es un fonón, ha de cumplir la ecuación de Rödinger y en su forma más genérica, como ya hemos visto varias veces, la tenéis ahí. Además, como vamos a trabajar en un espacio de Hilbert bidimensional, es lo que queremos para trabajar con el Ket 1 y el Ket 0, como hemos hecho en los vídeos anteriores, según la notación de Dirac, y que representan los dos autoestados cuánticos que vamos a aprovechar de la unión Josephson. Ahora bien, hay que tener en cuenta, si se obtiene la versión cuántica del hamiltoniano, ese operador hamiltoniano cuántico que tenéis en la ecuación de Rödinger, que hay más de dos estados cuánticos o niveles de energía cuántica. Por tanto, solamente necesito dos para trabajar, digamos, en un espacio de Hilbert. Así que lo que pretendemos ahora es aprovecharnos de varios conceptos que están involucrados aquí. Tiene importancia, pero tampoco hay que perderse por las ramas. Y vamos a hablar de lo que se llama la no armonicidad alfa o no regularidad. Lo de no regularidad lo digo yo. Ya, probablemente los físicos me dirán que eso no tiene nada que ver con la regularidad. Pero a mí me gusta pensar que es la no regularidad de los niveles de energía cuántica de los pares de Cooper. No todos tienen el mismo nivel. No hay dos niveles de energía cuántica, que sería lo ideal. Hay muchos más. Entonces, lo que vamos a definir es no armonicidad para, por ejemplo, los tres primeros estados cuánticos de los pares de Cooper. Los niveles 0, 1 y 2 lo llamamos E sub 2, 1 es la diferencia de energía entre el nivel 1 y el 2, E sub 1, 0 entre el 1 y el 0, y la no armonicidad alfa es la diferencia entre esos dos niveles de energía, llamamos E sub m, partido por E sub 1, 0, es decir, la diferencia de energía entre los dos primeros niveles. Pues bien, la no armonicidad, que es una traducción del palabra en inglés anharmosity, en fin, me vais a perdonar, es incluso difícil de pronunciar, yo lo llamo no armonicidad. Vale, ¿en qué consiste esto de la no armonicidad? Pues fijaos, en la primera gráfica de la izquierda hemos hecho unas simulaciones para sacar, o se suelen hacer simulaciones, para sacar estos tres primeros niveles cuánticos de los pares de Cooper. Observamos las tres gráficas, las tres representaciones de los tres primeros niveles en negro, en rojo y en azul. Y observamos que en el eje de ordenadas represento el valor de alfa, la no armonicidad. Veo que la escala es bastante grande, 0, 10, 20, 30, 40. En horizontal represento el factor n sub c, que ya sabéis que es esa especie de número que me dicen los pares de Cooper que no van a pasar o que no han pasado, digamos, de la unión, a través de la unión Josephson por efecto túnel, y observo que para n sub c igual a 0,5 es lo que se llama el punto dulce, porque en realidad esa primera gráfica que yo he obtenido para un cociente E sub j partido por E sub c igual a 0,1, lo que me está diciendo es que para n sub c igual a 0,5, entre el nivel 3 y el 2, el que está enmarcado en azul y en rojo, hay una no armonicidad bastante grande. Están muy separados, por decirlo así. Están muy lejos esos niveles, pero claro, hay mucha oscilación. Fijaos que el tercer nivel en azul pues es casi una señal triangular. Luego tenemos el nivel 1 en rojo y el nivel negro, que es el nivel 0. Y ahí, bueno, sí, hay mucha oscilación y esto no es bueno. No puedo garantizar esta no armonicidad entre todos los niveles. Así que lo que hacemos es aumentar el cociente de sub j partido por E sub c, por ejemplo, aumentando el flujo magnético para que sub z sea mayor, igual a 1.
La no armonicidad eje de ordenadas ahora ha cambiado. Parece lo mismo que antes, pero no, porque fijaos la escala del eje de ordenadas. Ya no estoy en el rango de las decenas, sino en el rango de las unidades. Con lo cual, sí es verdad que oscilan un poquito menos esos niveles energéticos cuánticos, pero sigue habiendo mucha oscilación. Así que, de momento, no parece. Me estoy cargando la no armonicidad porque ya no tengo tanta diferencia entre los niveles energéticos como antes, pero no considero gran ventaja. Entonces, vamos a avanzar un poquito más y a ver qué pasa. Supongamos ahora dos experimentos en los cuales el cociente de sub J partido por E sub C, es decir, aumento el flujo magnético para conseguir que sea 5 o 10, que son las dos gráficas que os presento, y observamos claramente, sobre todo cuando E sub J partido por E sub C sea 10, observo que efectivamente ahora tengo los niveles energéticos prácticamente sin oscilaciones y podría aprovechar la línea que está en el nivel energético 1 para representar el qubit, el autovalor 1, el ket 1, y el primer nivel energético para representar el 0. Y además se mantiene constante independientemente del valor de n sub c, lo cual es una buena noticia, aunque tenemos que pagar un precio. El precio que pagamos es que la no armonicidad es muy pequeña, o lo que es lo mismo, la diferencia energética entre los niveles, aunque parezca que están muy separados, están muy próximos. Fijaos en la escala del eje de ordenadas. Bueno, pero también conseguimos otra cosa importante, y es que para este cociente de su J partido por su C igual a 10, tenemos un tiempo de coherencia de los pares de Cooper ya bastante grande. Aumenta notablemente. Estamos en el rango de los microsegundos. Por tanto, de esto se trata. Se trata de conseguir estos niveles cuánticos que permanezcan estables independientemente de lo que valga n sub c, aplicando un flujo magnético para conseguir estos estados, incluso para poder poner el qubit en un determinado estado cuántico. Y el problema también es que el tiempo de coherencia de los pares de Cooper depende de muchos factores. Depende, recordad que el tiempo de coherencia es el tiempo de vida de los pares de Cooper. Claro, depende de muchos factores. El más importante, de la temperatura. Como no estemos en temperaturas próximas al cero absoluto, no hay pares de Cooper. Pero también depende del mundo macroscópico que los rodea. Es lo que se llama la decoherencia cuántica. Vamos a hablar de todo ello a continuación, un poquito más adelante, cuando hablemos del ruido cuántico. Pero de momento ya tenemos todos los mimbres. Ahora lo que hay que saber es cómo empezar a construir un procesador cuántico. Bueno, esta foto que tenéis ahí es una foto de una estructura de 4 transmones y 4 resonadores de muy alta frecuencia. Resulta que esa oscilación que podía llegar al rango de los gigahercios de la corriente que atravesaba la unión Josephson es un proceso reversible. ¿Qué pasaría si la corriente de control no fuera una corriente constante, sino que estuviera a partir de un resonador en el rango de los gigahercios? Pues que conseguiría poner al qubit transmon que estamos estudiando en un autoestado energético determinado. Es decir, estoy controlando en qué estado energético está el transmon. Esto es muy importante y por eso, asociado a cada transmon, hay un resonador de muy alta frecuencia en el rango de los gigahercios. Como ya se ha comentado, la energía proporcionada a la unión Josephson depende, por tanto, de la señal de control y, por tanto, de que esté en el rango de las microondas, y eso permitirá situarle en el nivel energético correspondiente. También decir que para mejorar el comportamiento de estos transmones, aumentando la coherencia sin perjudicar demasiado la no armonicidad, que la verdad es que la hemos fastidiado un poco, pasa por modificar un poco la estructura del transmon. Así, hay investigadores que están trabajando en los llamados SQUID, que se conocen hace mucho tiempo, el Superconducting Quantum Interface Device. El SQUID es simplemente dos uniones Josephson, como refleja el modelo eléctrico de la figura. Claro, al hacer esto, cada unión tiene su propia E sub J, con lo que permitiría ajustar la energía total de la unión manipulándola por separado. Y la relación E sub J partido por E sub C también se podría mejorar sin perjudicar, o no demasiado, la no armonicidad. Con lo cual sería fantástico tener, digamos, este tipo de transmones, de acuerdo, con niveles energéticos muy separados para representar el ket 0 y el ket 1, que es lo que se pretende. Bueno, hagamos ya unos comentarios finales, y es
como es la computación cuántica en España. Bueno, aquí aparece en el Barcelona Supercomputing Center, a través del el proyecto llamado Quantum Spain, financiado por la Unión Europea, pues bueno, se está trabajando sobre él, investigando mucho, pero he puesto esta figura para que veáis en qué consiste un computador cuántico. A la izquierda tenemos un computador convencional, genera una serie de ceros y unos de un determinado algoritmo para ser procesados cuánticamente. Luego hay una interfaz, un rack, que pone en la figura para convertir bits, ceros y unos tradicionales o clásicos en microondas. Y esas microondas son las que excitan el transmón o los transmones correspondientes para ponerlo en un autoestado energético. Se procesan, fijaos que el transmón o los transmones, el procesador cuántico, está ahí sombreado en naranja, tiene que estar a temperaturas prácticamente de cero absoluto. Bien, una vez procesado, la información, el resultado de ese procesamiento del algoritmo cuántico correspondiente se devuelve también a través de microondas a ese rack que vuelve a transformar la información en ceros y unos para ser interpretada, digamos, por un computador clásico. Esto es, digamos, una figura que me ha parecido muy oportuno traerla aquí porque explica un poco cómo funciona un computador cuántico. Los transmones empleados aquí en España, al menos en este centro de supercomputación, pues es un transmón clásico con una sola unión Josephson, no es un squid, como hemos visto en la figura anterior. Bueno, el ruido cuántico es un gran inconveniente. La corrección de errores cuánticos es un aspecto esencial del procesamiento de información cuántica. Es el proceso de identificar y corregir errores, como siempre. En computación clásica también es eso, es identificar los errores y corregirlos. En este caso, que puedan ocurrir durante el procesamiento cuántico. Estos errores pueden ser causados por varios factores, como la decoherencia. Hablamos de nuevo de coherencia, que es un concepto de la física, que es la pérdida de coherencia cuántica debido a las interacciones con el entorno. Bueno, básicamente consiste... bueno, ahora lo vamos a explicar a continuación. Sigamos un poquito. Sin corrección de errores se perdería información cuántica y la precisión de los cálculos cuánticos se vería comprometida, obviamente. Bajo el término ruido cuántico se encuadran una serie de factores que contribuyen a los errores en computación cuántica. La decoherencia, como decía, se debe a que los qubits o los qubits son delicados y propensos a sufrir algo así como interferencias ambientales. Mantener la coherencia haciendo referencia naturalmente a los pares de Cooper, es mantener la estabilidad del estado cuántico que estamos manejando en este tipo de transmones. Y voy a mencionar a Sean Carroll, en su libro sobre física cuántica, Cuantos y Campos, de 2024, que dice que es el proceso por el cual, la decoherencia, es el proceso por el cual un sistema cuántico en una superposición de estados se entrelaza con el entorno, con los fotones, con el entorno, los objetos más grandes, macroscópicos, chocando con el resto del mundo, con los fotones, con los campos que hay, con un montón de factores macroscópicos que no son muy familiares, pero que pueden alterar la coherencia de estos cuántica de estos pares de Cooper, y por tanto la decoherencia o ruptura de estos estados cuánticos, estos pares de Cooper, es rápida y casi inevitable, ¿eh? Así que esto es un gran problema, que también un gran reto en la investigación. Como decía, el entorno macroscópico está lleno de fotones, de partículas, de campos, de aparatos de medida incluso, y que también tiene su propia función de onda y que altera al entrelazarse a nuestro transmón, pobrecito. Hay quien habla de una única función de onda, ecuación de onda del universo, ¿no? Porque todo está en una especie de entrelazamiento cuántico. En fin, bueno, no sale de los objetivos de este vídeo. Otro factor para el ruido cuántico, la temperatura de funcionamiento, muy importante. Es un parámetro crítico y ha de estar siempre próximo al cero absoluto. La escalabilidad. Hacer experimentos de laboratorio más o menos complejos es una cosa y construir computadores cuánticos es otra. La tolerancia a fallos sigue siendo un problema enorme. La corrección de errores en tiempo real es fundamental y el desarrollo de algoritmos de corrección de errores cuánticos centra la atención de la investigación actual mundialmente. Existen técnicas para detectar y corregir errores causados por la decoherencia de la que hemos hablado. Evidentemente, debido al teorema de no clonación, algunos algoritmos clásicos no son posibles de usar.
Se trabaja en algoritmos de detección y corrección basados en códigos de corrección de errores cuánticos mediante una recodificación especial de la información. Por cierto, es una idea que también se utiliza en computación clásica, y cuando prepare un vídeo sobre corrección de errores en computación clásica veréis a qué estoy haciendo referencia. O sea, se trata de recodificar la información para ser capaces de detectar que se produjo un error y corregirlo. Bueno, saber dónde se ha producido también y corregirlo. Básicamente hay dos estrategias, lo que se llaman códigos estabilizadores, capaces de realizar esta tarea sin intervención externa, y los códigos topológicos basados en las propiedades físico-químicas de los propios materiales más resistentes a las perturbaciones del entorno. Bueno, finalmente, bueno, para terminar, decir que hay todo un mundo en la I+D+I cuántica, como decía Richard Feynman. Al fondo hay sitio, hay un montón de cosas que hacer y cosas que investigar y que trabajar. Desde el uso de los grandes ordenadores digitales trabajando en grandes salas acondicionadas y con consumos enormes como el ENIAC en 1946, cuya foto tenéis ahí, hasta la aparición del primer ordenador personal comercial en 1977, el Apple II, y en 1981 el IBM PC, pasando por el primer transistor y el primer billestable integrado, cuyas figuras tenéis ahí. La historia nos está mostrando cómo va a ser la evolución de esa tecnología cuántica, que ya está madura y que, superado el gran obstáculo de los errores cuánticos debidos al ruido, tendrá un desarrollo muy rápido, dando soporte a muchas tecnologías, entre las que he de destacar, por lo que supondrá, la inteligencia artificial con mayúsculas, por ejemplo. Y ya, para finalizar, espero que os haya gustado. Por cierto, por si alguien lo echa de menos, en este vídeo el Kenback 1 fue lanzado en 1971. Es considerado el primer computador personal comercial, muy limitado y sin éxito. Luego el Altair 8800 de 1975, basado ya en un microprocesador como el Intel 8080, que era de 8 bits. Pero bueno, en la historia de los ordenadores se considera el Apple II y el IBM PC, que tenéis en la figura, además del primer microprocesador de Intel, el 4004 en 1970, como la explosión de esa tecnología. Y con la computación cuántica ocurría exactamente